Entonces, en este ejercicio vamos a revisar un cálculo en un sistema cerrado, que es un sistema pistón-cilindro o cilindro-émbolo. Y para poder determinar el cambio de entropía durante este proceso a presión constante. El ejercicio anterior que revisamos en la sesión pasada era un sistema cerrado a volumen constante. Recordemos que a volumen constante la cantidad de calor transferida equivale al cambio de energía interna. A presión constante, la cantidad de calor transferida equivale al cambio de entalpía. Eso se demostró en la primera ley. Entonces, este ejercicio dice así. Inicialmente, entonces se tiene este dispositivo cilindro-émbolo con 3 libras masa de agua en estado líquido a una presión de 20 psi y 70 grados Fahrenheit. Si el agua se está calentando a presión constante, adicionando 3450 BTU de calor, hay que determinar el cambio de entropía del agua durante este proceso. Entonces los datos son estos. Se conoce la cantidad de calor de entrada, se conocen las propiedades del agua en su estado inicial, 20 psi, 70 grados Fahrenheit. Como conocemos el estado 1 completamente, tenemos 2 grados de libertad definidos. Nosotros podemos determinar todas las propiedades del estado 1. Con esta cantidad de calor también, nosotros podemos determinar cambios de entalpía, principalmente. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar la tabla de agua en unidades inglesas. Entonces, inicialmente, vamos a requerir leer datos para este líquido. Vamos a revisar a partir de la tabla inicialmente en qué estado se encuentra. Vamos a ver la tabla. La tabla la podemos consultar del apéndice del libro. Yo la tengo aquí en la plataforma. Está en la parte de parcial 2. Vamos a utilizar tablas A4 a A6 para el agua en unidades inglesas del libro de Sengel. Entonces, inicialmente, vamos a determinar si para esos datos del ejercicio vamos a tener vapor saturado o vapor sobrecalentado o líquido. No se menciona. Simplemente sabemos, se menciona como agua líquida a 20 psi y 70 grados Fahrenheit. Al ser agua líquida, podemos tener dos opciones, que sea líquido comprimido, es decir, debajo de su temperatura de ebullición, o que sea líquido saturado, exactamente a su temperatura de ebullición. Inicialmente, yo voy a buscar a PSI, a 20 PSI, cuál es el punto de ebullición del agua a esa temperatura, a esa presión, perdón. Entonces nos vamos a las tablas. Vamos a ir a las tablas de presiones. Las primeras son tabla de temperatura. La A5 es tabla de presiones. Están en unidades inglesas a PSI. Entonces a 20 PSI, el agua ebulle a 227 grados Fahrenheit. Nosotros estamos debajo de esa temperatura, por lo que sí se encuentra como líquido comprimido. Entonces yo necesitaría determinar
los valores del agua como líquido comprimido. Sin embargo, recordemos de la sesión anterior que no tenemos tablas de líquido comprimido. Como no tenemos tablas de líquido comprimido, lo vamos a aproximar. Entonces vamos a realizar el planteamiento. Entonces, en este caso, estamos determinando que se calienta esa cantidad de agua líquida a presión constante. En este caso, como no hay cambios de altura, no hay cambios de velocidad, no hay cambio de energía cinética ni potencial. En este caso vamos a considerar que es un proceso de equilibrio. La presión es constante, es lo que sabemos. Y vamos a tomar el agua contenida en el cilindro como el sistema. Entonces es un sistema cerrado, como les había comentado, porque durante el proceso ninguna masa cruza sus fronteras. Además se observa que un dispositivo cilindro émbolo involucra una frontera móvil. En este caso, siempre que tengamos dispositivos con pistón, émbolo es lo mismo que pistón. Este pistón, si no está sujeto, si no está fijo, se va a mover. Entonces, al moverse, consume trabajo. Entonces, en este caso, sí vamos a considerar trabajo de frontera y nos dan el dato de la transferencia de calor en el sistema. Si existe la transferencia de calor, este proceso no es adiabático. Entonces, para poder solucionarlo, inicialmente vamos a considerar el punto 1 y como tenemos presión y temperatura definida, ya comentamos que se considera líquido comprimido, vamos a leer esas propiedades. Aquí se menciona en el estado inicial, el agua líquida existe como líquido comprimido. Ya vimos que está debajo de su temperatura de saturación a 20 psi, porque su presión es mayor a la de saturación. También nos podemos guiar en la presión. En este caso el libro se guió con la presión. La presión de saturación a 70 grados Fahrenheit es 0.36. Para nuestro ejemplo, esta presión es mayor, por lo que también es líquido comprimido. Tenemos dos opciones, buscar en la tabla los valores de saturación o con la presión o con la temperatura. A mí me resulta más fácil con la presión. Con la presión leímos que el punto de saturación, regreso a la tabla, a 20 psi es de 227 grados Fahrenheit. Significa que a esa presión, esa agua se convierte en vapor saturado, a 227 grados Fahrenheit. Ese es su punto de ebullición. Si estamos debajo del punto de ebullición, en este caso estamos a 70 grados Fahrenheit, por definición es líquido comprimido. A mí me resulta más fácil interpretarlo así. Entonces, sabemos ya que es líquido comprimido. No tenemos tablas de líquido comprimido. Lo que nos comenta el libro es que se puede aproximar el valor de su entalpía y de su entropía para líquido comprimido, tomándolo como líquido saturado a esa temperatura. Entonces, lo que aproxima el libro es, para determinar el estado 1, 20 psi y 70 grados Fahrenheit, se lee entropía y se lee entalpía. La entropía se aproxima como la entropía del líquido saturado. En la tabla viene como SF a 70 grados Fahrenheit. Y la entalpía igual se aproxima como la entalpía del líquido saturado a 70 grados Fahrenheit. Entonces, vamos a leer estos datos de la tabla. Vamos entonces a la tabla. Aquí lo vamos a leer con la temperatura. Entonces requerimos la tabla de temperaturas, que es la tabla A4.
Si vamos a la tabla de temperaturas a 70 grados Fahrenheit, aquí está. En este renglón nosotros vamos a poder leer, ese que marqué de azul, vamos a poder leer los datos. Vamos a trabajar con entalpía y con entropía. Trabajando con entalpía, vamos a aproximarlo como la entalpía de líquido saturado, HF, que es esta, es de 38. Esto es a 70 grados Fahrenheit. Entonces, la entalpía es 38.08 BTU por libra masa y la entropía es 0.07459 BTU dividido por libra masa grado Rankine. Entonces, esos datos los vamos a anotar. Debería ser 38 y 0.07. Entonces, de ahí salen estos dos. 38.08 BTU dividido por libra masa es la entalpía y entropía 0.07459 en BTU dividido por libra masa grado Rankine. Siempre en el sistema inglés vamos a utilizar grado Rankine o grado Kelvin. En este caso utilizamos Kelvin, digo Rankine. Entonces ya tengo especificado el estado 1, pero tuve que hacer esta consideración que es líquido comprimido. No tengo tablas de líquido comprimido, por lo que las leo como si fuera saturado, pero a esa temperatura. Aquí no consideramos la presión. Noten lo que estamos haciendo. Estoy diciendo que las propiedades de esta mezcla o de este sistema a 20 psi y 70 grados Fahrenheit son aproximadamente igual que las propiedades de esta misma mezcla a 70 grados Fahrenheit y a 0.3 psi. Entonces yo estoy diciendo aproximadamente que la entalpía y la entropía no dependen de la presión, solamente dependen de la temperatura. Si lo hiciéramos estrictamente, tendríamos que utilizar algunos modelos matemáticos para poder hacer estos cálculos. Principalmente eso se utiliza con el tema de relaciones de Maxwell, que son un conjunto de ecuaciones que me permite relacionar mediante ecuaciones las diferentes propiedades que existen reportadas en tablas. Entonces, esa es la aproximación. Con este dato, vamos a realizar un balance de energía para poder determinar la cantidad de trabajo que se realiza, etc. Entonces, aquí nos menciona, en el estado final, la presión denominamos que era constante, por lo que también al final la presión es de 20 psi. Sin embargo, es necesario otra propiedad para determinar el estado. Esta propiedad se determina con el balance de energía. Aquí se está refiriendo a los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad se calculan. Vamos a regresar. Si recordamos la regla de fases de Gibbs, los grados de libertad inicialmente son el número de variables independientes que yo tengo que definir para que queden definidas todas las propiedades del sistema. Los grados de libertad se calculan, aquí lo voy a escribir con un cuadro de texto. Esta ecuación se llama regla de fases de Gibbs. Me dice que el número de grados de libertad es igual al número de componentes menos el número de fases
más 2. Componentes es el número de compuestos diferentes. Aquí yo solo tengo agua, entonces en este caso, un componente menos fases. Fases, si fuera en estado saturado, yo tendría 2 fases. Aquí me dicen que es agua líquida, su fase es 1. Más 2, esta es una constante. Entonces al inicio yo tengo 2 grados de libertad. Significa que yo necesito definir solamente 2 variables independientes y yo puedo leer todas las demás de tablas o calcularlas. Tenemos definida presión y temperatura, automáticamente queda definido el volumen molar, entropía, entalpía, energía interna. Si yo tuviese solamente presión, por ejemplo, me falta otro grado de libertad para poderlo definir. Entonces, al inicio, yo por eso pude definir completamente el estado inicial, porque tengo 2 grados de libertad. Si yo calculo el mismo número de grados de libertad para el final de este proceso, tendría que realizar la misma regla de Gibbs. En este caso, dependiendo si se convierte en líquido saturado, las fases cambian. Ya este 1 sería un 2. Si fuera líquido saturado, como tengo 2 fases, ya solamente requeriría 1 grado de libertad. Eso no lo sé aún. No sé aún cuántas fases tenga al final, pero lo vamos a deducir. Entonces a eso se refiere ese comentario de que es necesario otra propiedad más además de la presión para determinar el estado final. Entonces esa propiedad es 1 grado de libertad. Necesito definir otra variable para poder calcular todas las demás propiedades en el estado 2. Entonces se utiliza un balance de energía. En este caso es un balance de energía sencillo, sin acumulación. Simplemente la energía de entrada menos la energía de salida es igual al cambio de energía del sistema. Entonces entra calor. Como tenemos un pistón, se ejerce trabajo sobre el pistón, es trabajo de frontera, por lo que consideramos que sale trabajo del sistema. Y eso es igual al cambio de energía interna, es decir, el cambio de energía en el sistema, que puede ser debido a un aumento de temperatura o disminución de temperatura. Entonces el calor de entrada, como yo sé que esa presión constante equivale al cambio de entalpía, es decir, es la masa por entalpía específica en el estado final menos entalpía específica en el estado inicial. Estas son las que ya leímos de tablas. Si sustituimos esos valores, tenemos calor de entrada, este es el dato del problema, masa también es dato del problema, H2 es desconocida, yo no sé la entalpía final, pero sí sé la entalpía inicial que leímos de la tabla, aproximándola como la entalpía de líquido comprimido. Entonces, yo de aquí puedo calcular la entalpía. Esta sería la entalpía final. Entonces, como yo ya tengo otro grado de libertad, tengo entalpía y tengo presión, ya está especificado el estado final del sistema. Y podríamos interpolar 20 psi y esta entalpía para encontrar las otras propiedades. El problema nos pide cambio de entropía. Entonces con este yo ya puedo interpolar utilizando presión. Esto surge de un balance de energía. Entonces lo vamos a interpolar para este caso. Aquí nos menciona que del balance delta U más
trabajo es igual a delta H, aquí se despejó. Para este proceso de cuasi equilibrio a presión constante, vamos a leer la entropía con la presión 2 de 20 psi y la entalpía que acabamos de calcular utilizando el balance de energía. Entonces, yo requiero ir a la tabla de presiones. Vamos a buscarlo. A una presión de 20 psi con esa entropía. Entonces, inicialmente, tenemos dos opciones. Después de que se agregó este calor a este sistema, se movió el pistón. Teníamos inicialmente líquido comprimido. Entonces necesitamos determinar de qué tipo de mezcla está conformado este sistema. Inicialmente yo puedo suponer que como este calor de entrada calentó el agua, parte se pudo haber evaporado. Si parte se evaporó, puede ser o vapor saturado o vapor sobrecalentado. En este caso, las dos opciones se pueden deducir de la siguiente manera. Si completamente esta cantidad de agua se transformó en vapor, el sistema en su estado final es vapor sobrecalentado. Si no, si solamente una parte de este líquido se convirtió en vapor, es vapor saturado, porque tendría yo parte vapor mezclado con una parte líquida. Eso es lo más probable, porque esta cantidad de calor, yo no sé si es demasiado o si es poco para esta cantidad de agua. Lo podría discernir basándome con el CP de esa masa de agua. Sin embargo, lo más probable es que se encuentre en estado saturado, por lo que la suposición que hace el libro es leerlo en estado saturado. Esta cantidad de presión con esta cantidad de entalpía la vamos a utilizar como vapor saturado. Tabla A6E. Saturado o sobrecalentado. Ok. Lo hace sobrecalentado. Les digo, antes de leerlo de la tabla, podrían discernirlo con el CP del agua en BTU. Vamos a buscar el CP del agua. El CP del agua en unidades inglesas. Ok. Es un BTU por libra masa grado Fahrenheit. Entonces, se requiere un BTU de energía por cada libra masa de agua por cada grado Fahrenheit que cambió su temperatura para aumentar su temperatura en 1 grado Fahrenheit. Nosotros estamos agregando de los datos del problema 3,000 y tantos BTU, 3,400. Con ese dato de CP ustedes se pueden dar una idea de si estas 3 libra masa, que son pocas, se convierten completamente en vapor o se queda una parte en líquido. Entonces, de acuerdo a esta cantidad de calor, entonces, corrijo, es más probable que sea vapor sobrecalentado.
Entonces sí nos vamos a la tabla A6E. Para esta tabla vamos a 20 psi, que es nuestra presión, y vamos a interpolar, ya sea con lo que conocemos es entalpía. Entonces, nuestro dato de entalpía para interpolar es 1188. 1188 a 20 psi. Entonces, 20 psi, la columna de entalpía es la tercera. Aproximadamente está entre 280 y 320 grados Fahrenheit. Entonces vamos a interpolar ese dato. Este es entalpía y la última columna es entropía. Vamos a interpolar entre estos dos, por lo que la entropía estaría entre 1.76 y 1.79. Entonces el libro menciona que es 1.77, realizando la interpolación. Entonces yo ya sé la cantidad de entropía y ya tengo entonces especificado la parte 2 del sistema, la parte final. Por consiguiente, entonces el cambio de entropía se calcula como la masa de agua por entropía específica final menos entropía específica inicial. Sustituyendo es 3 libra masa, que multiplica 1.776 menos 0.0745. Y haciendo el cálculo me da 5.1 BTU dividido por grado Rankine. Este sería el valor de la entropía, que es la cantidad de energía dividido por la temperatura en escala absoluta. Entonces, esta es la entropía que se genera en ese proceso, donde se calienta una cantidad de agua en forma líquida, lo que provoca que se evapore completamente y mueva ese pistón. Entonces, ese pistón produce trabajo y genera entropía. Todo este proceso generó entropía positiva. Este proceso sí es espontáneo, se puede llevar a cabo en la naturaleza de forma natural, porque su cantidad de entropía es positiva. ¿Okay? Si nosotros analizamos en un diagrama temperatura-entropía la ruta de este proceso, vamos a recordar la tendencia general de este diagrama. Sabemos que acá arriba, afuera de la campana, a bajas entropías, nosotros tenemos líquido comprimido. Aquí comenzó el proceso, era líquido comprimido. Posteriormente se lleva a ebullición, se sube su temperatura por adición de calor. Posteriormente, en esta campana, es la zona del líquido saturado más vapor saturado. Se sigue llevando a cabo el proceso. Recordemos que el cambio de fase se lleva a cabo a temperatura constante. Aquí se requiere calor latente de vaporización. Y posteriormente, cuando pasa esta zona, comienza la zona denominada vapor saturado. Entonces, todo este proceso, esta línea, es para una misma presión constante de 20 psi. Llegamos al punto final, que es vapor sobrecalentado con entropía 2, y ahí termina el proceso. De esta forma podemos nosotros analizar por medio de un diagrama temperatura-entropía este proceso. Entonces, con este análisis se concluye este problema.